Hermanos, ¿qué tal si oramos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta reunión de tus hijos, de los santos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das este privilegio, Señor, de abrir tu palabra, escudriñarla y encontrar el consejo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, amado Dios, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, que permitas, oh Dios, que nuestro corazón esté dispuesto siempre, Señor, para escuchar tu consejo y para obedecerlo, Padre. Te damos gracias en esta noche por esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos en el estudio del libro de Hebreos, si ustedes recuerdan, y cuando decidimos estudiar este libro, dijimos que nos iríamos paso a paso viendo los diferentes versículos que aparecen en este libro. Hace 8 días concluimos con el versículo 4 y quisiera leerles, hermanos, a manera de introducción, los siguientes versículos del 5 al 14 para introducirnos justamente al tema de esta noche. Dice así Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Saben, hermanos, hace algunos años, de hecho, más de 30 años, en 1991, para ser exacto, tuve una experiencia que podría decir entraría en el terreno de lo sobrenatural, de esas cosas que no ocurren muy frecuentemente. Desde luego que cuando estamos en el reino de Dios, vemos todo tipo de milagros. Hemos escuchado hace unos minutos de la sanidad que Dios ha dado justamente en la familia de nuestra hermana Ángeles. Y hemos oído en muchas otras ocasiones de milagros que Dios ha hecho. Pero ese recuerdo que tengo de 1991 es un poco diferente a lo que hemos vivido. De hecho, solamente tengo 2 experiencias en la vida y yo tengo muchos años de conocer al Señor que pudiera como tener cierto paralelismo. Pero ocurrió justamente en un tiempo en el que un servidor se había enfermado. Yo había tenido una gripa muy fuerte, hermanos, y cuando tuve esta gripa, algo ocurrió en mi oído y perdí el sentido del equilibrio. Entonces me mareaba muy fácilmente. De hecho, cuando se escuchaba algún ruido fuerte, yo tenía literalmente que detenerme en algún lado para no caerme, porque el ruido hacía que yo me mareara y literalmente me podía caer. En una de esas ocasiones tuve necesidad de ir a ver un cliente que estaba ahí en el Lago Victoria, en la Ciudad de México, que es perpendicular a una avenida importante que se llama Ejército Nacional. Para los que conocen, Ejército Nacional es una avenida que tiene 4 carriles en un sentido y 4 carriles en el otro sentido. Hay 2 carriles de baja, luego un camellón, luego 2 de alta en el sentido contrario, el camellón y los 2 de baja. ¿Por qué hago esta observación? Porque yo tenía que ir a ver un cliente que estaba allí justamente del otro lado donde yo iba a pasar. Y cuando me atravesé, llegué al camellón de los carriles de baja,
y entonces observé que no vinieran ningún carro, ni de un lado ni de otro, para poder pasar hacia el otro lado. Pero exactamente cuando yo estaba llegando al límite del segundo carril de alta, de los que iban en un sentido, en ese momento sale un auto de los carriles de baja del sentido contrario y toca el claxon. Y cuando tocó el claxon, yo me mareé y sentí que me caía en ese momento justamente entre los dos carriles de alta de esa avenida Ejército Nacional. En el momento en que yo siento que me estoy cayendo, se pone una persona a mi lado, un anciano, y me dice: joven, me siento mal, ¿me puede ayudar? Y entonces para mí fue muy sorpresivo, fue algo así como en un instante ocurrió todo rápido y un pensamiento vino primero a mi cabeza: ¿de dónde salió este viejito? Porque cuando yo atravesé no había nadie cerca de mí. Y la otra cosa es, pero ¿cómo me pide a mí que lo ayude? Si ahorita me estoy cayendo literalmente por el mareo que tengo en este momento. El asunto es que cuando él me dice eso, yo no sé qué ocurrió, pero sentí que debía ayudarlo y lo tomé del brazo para ayudarle a atravesar del otro lado, mientras lo detenía un momento y el otro carro pasaba rapidísimo enfrente de nosotros. Entonces lo agarré del brazo para ayudarlo a pasar, pero exactamente en el momento en que lo tomé del brazo, yo quedé sano. Y esa situación que yo había experimentado durante algunos días se acabó exactamente en el momento en que lo toqué. Atravesamos la calle, yo iba a seguir sobre el Lago Victoria, él hizo como que daba vuelta hacia la izquierda sobre Ejército Nacional. Yo estaba todavía un poco aturdido de lo que había pasado. Camino unos pasos y me regreso para ver al abuelito y ya no estaba. Entonces, cuando eso ocurrió, dije: wow, qué cosa tan extraña, verdaderamente extraña. Yo necesitaba ayuda, alguien se para allí y me pide ayuda, yo se la doy en la medida de mis fuerzas, soy sanado en ese momento y de inmediato, al pasar la calle, este señor desaparece. Entonces, eso me hizo pensar, hermanos, en algo que dice la Escritura justamente. No son los ángeles espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que recibirán la salvación. Y cuando en esta noche estudiaremos el tema de los ángeles, hermanos, hay muchas cosas que decir acerca de los ángeles. De hecho, voy a tratar de ser rápido en mi exposición porque hay mucho material que estudiar. Si acaso no lo termino, lo veremos la siguiente semana. Pero el título justamente de este estudio, Los ángeles, agentes secretos de Dios, viene de un libro que leí hace como unos 32, 34 años, que se llama justamente así, Los ángeles, agentes secretos de Dios. Quiero decir que no tomé nada de este material, solamente recordé el título, dije: qué título tan sugestivo. Este libro fue escrito en 1975, cuando estaba en auge todavía lo que se llamaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la URSS. Y yo creo que cuando el hermano Billy Graham usó el título Agentes Secretos de Dios, trató de meter a sus lectores en ese asunto de que entre los reinos o entre los países a veces se envían agentes que son secretos, que nadie los conoce, que van ocultos, pero que están a favor justamente del reino que los ha enviado. Y los ángeles, como veremos en esta noche, hermanos, son creación de Dios que tienen varias funciones y propósitos. No vamos a estudiar todas, únicamente los que están mencionados en este libro de Hebreos en el capítulo 1. Si quisiéramos estudiar todas las funciones y los eventos de la palabra donde aparecen los ángeles, entonces sería un estudio de algunas semanas. Pero nos vamos a concretar en esta noche a hablar de tres ideas importantes, tres enseñanzas muy importantes acerca de los ángeles. Uno, si ustedes recuerdan, estamos hablando acerca del tema luz y sombras, luz y sombras. Nosotros vamos a ver
el tema de la angelología, es decir, el estudio de la teología que tiene que ver con los ángeles. Y veremos lo que son las sombras y el lodo que se ha echado sobre la luz que Dios ha dado justamente a estos seres que son creación de Él. Y Hebreos capítulo 1, versículo 14 nos dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Eso es lo que nos dice el versículo 14 del capítulo 1 de Hebreos. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Así que en esta primera idea de esta noche hablaremos un poco acerca del lodo que han echado, de las sombras que se han hecho alrededor de los ángeles, y cómo este lodo y estas sombras han traído perversión para la enseñanza de la palabra y muerte para mucha gente que, en lugar de seguir el consejo de la palabra, ha permitido que estas sombras cubran su entendimiento y los aparten de Dios. Eso será lo primero que veremos en esta noche. La segunda cosa de la que estaremos hablando, hermanos, son justamente las funciones de los ángeles. ¿Cuál es la razón por la cual Dios los creó? Y en la tercera idea importante, nosotros hablaremos acerca de la verdadera luz espiritual, de ese brillo luminoso que está en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Así que entremos, hermanos. Lo primero que podemos decir, Betsy, si me ayudas otra vez con el tema, es que hay una rama de la teología. La teología es la ciencia que tiene que ver con el estudio de Dios, y dentro de la teología hay una rama que se dedica a estudiar a los ángeles, se llama angelología. Y esta rama justamente estudia todo lo que tiene que ver con estos seres espirituales que el Señor ha creado. Ahora, cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, pensamos justamente en el término ángel, que tiene que ver con una palabra hebrea y griega, pero el significado justamente es mensajero. El significado de la palabra ángeles es mensajero. Y nosotros podemos ver, hermanos, en las diferentes religiones del mundo, a estos ángeles o ángelos que significan mensajero. Y sin meternos a todas las religiones, hermanos, yo les diré que aunque no hablamos aquí sino de alrededor de 10 creencias diferentes, podríamos abarcar muchas más y nos daríamos cuenta de que en la mayoría de las religiones del mundo aparece este concepto de los ángeles. Incluso en aquellos que no se consideran adoradores de Dios, dentro de la filosofía está este concepto. Si nosotros leemos los escritos, hermanos, que hay en la filosofía griega, nos daremos cuenta de que hay un personaje dentro de la filosofía griega que se llamaba justamente Demon Angelica. Y cuando ustedes ven esto de Demon Angelica, entienden, hermanos, de acuerdo a la tradición que tenemos como cristianos, que hay ángeles que pueden ser literalmente demonios. Y este Demon Angelica es nombrado en la filosofía griega como la hija de Hermes, este dios con D minúscula, porque no existe, solo parte de una mitología. Este dios que habitaba en el Olimpo era el dios justamente que era considerado como el dios de los viajeros, el que tenía la facultad, de acuerdo a la tradición griega, de ayudar a la gente para pasar las fronteras, pero también era considerado como el dios patrono de todos los tramposos y los mentirosos. Era el dios de los viajeros que eran llevados de la vida a la muerte. Y cuando nosotros vemos esto de Demon Angelica y entendemos que era el dios con D minúscula de los tramposos, los mentirosos y los que van en camino de muerte, diríamos, no, pues les queda perfecto, porque justamente los dioses falsos llevan a la gente en un camino de mentira, de robo del alma y de muerte eterna. Pero también dentro del catolicismo, hermanos, nosotros encontramos que el Papa Pablo VI fue quien en una encíclica habló acerca de que cada uno de los niños tenía un ángel de la guarda.
y había querubines que protegían a los niños. Aunque ciertamente la palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de que los ángeles son espíritus que han sido enviados para cuidar a aquellos que recibirán la vida eterna, lo cierto es que dentro de la religión católica, el gran problema que se tiene es que a los ángeles se les ha colocado en una posición tan alta como que a ellos se les puede orar, rezar y pedir que se les dé protección a las personas. Y también hay muchas oraciones que se hacen dentro de la fe católica hacia los querubines para buscar la prosperidad económica o, como lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, o las oraciones a los santos que precedieron a muchos cristianos de nuestro siglo y que fueron hombres rectos y que después se les levantó altares. El problema justamente de esta creencia de los ángeles dentro del catolicismo es que los elevan a una posición en la que no les corresponde, porque el único digno de adoración y de oración para buscar la ayuda es nuestro Dios. Dentro del Islam también encontramos que en el Islam hay una serie de, le podríamos llamar como de declaraciones de fe. Hay 6 estatutos o declaraciones de fe que son muy importantes para los musulmanes. Y una de ellas, una declaración de fe, tiene que ver exactamente con lo que ellos creen acerca de los ángeles y de los arcángeles. De hecho, cuando uno lee algo acerca del Islam, encuentra que Gabriel, el ángel que es citado en las Escrituras, en el libro de Daniel, en el libro de Lucas, este mismo Gabriel, ellos aseguran que fue el arcángel de la revelación a Mahoma. Este arcángel, dicen, fue quien le entregó a Mahoma el Corán. Así que esto que nosotros vemos dentro de la fe islámica, musulmana, los ángeles también tienen un papel preponderante dentro de su creencia. Pero luego encontramos a los testigos de Jehová. Y miren, yo me sorprendí cuando a leer una revista de la Atalaya, la revista de la Atalaya preguntaba, o decía esto: nos preguntan si Jesús es el arcángel Miguel, y contestan con un sí categórico. Sí, claro, Jesucristo es el arcángel Miguel. Es uno de los muchos nombres que tiene Jesucristo y el arcángel Miguel es uno de ellos. Dije, wow, qué cosas. Están metiendo justamente al Hijo de Dios como un ángel superior. Pero precisamente el libro de Hebreos nos habla acerca de que el Señor está arriba de cualquier ángel, querubín, serafín que hubiera sido creado. El Señor es Dios. Y a ninguno de los ángeles se le dijo, tú eres mi hijo, tú eres Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, pasamos a la siguiente y encontramos que dentro de otras religiones y de creencias, también encontramos esta búsqueda de los ángeles y de tratar de entender qué es este mundo de los ángeles. En el judaísmo, hermanos, nosotros encontramos posturas encontradas de fariseos y saduceos. De hecho, si ustedes leen, hermanos, el capítulo 23 de Hechos, entre los versículos 6 al 8, encontrarán que el apóstol Pablo está siendo enjuiciado en un momento en una reunión donde había fariseos y saduceos. Y cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de esta división que había, el argumento con el cual se empieza a defender es justamente un argumento que está de acuerdo a lo que los fariseos creían. Los fariseos creían en los ángeles y creían en la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo empieza a decir, por causa de que mi fe está en la resurrección de los muertos, es que yo he sido traído a este lugar para ser juzgado. Y entonces logró de inmediato que se hiciera una división entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos no creen en los ángeles ni en la resurrección. Quizá por esa razón los saduceos eran las personas ricas dentro de la religión, los que controlaban el templo, las ofrendas y todo, porque su énfasis era materialista para este mundo,
pensando que después ya no había nada más. Así que esto se da dentro del judaísmo. Ahora, hay una corriente dentro del judaísmo que se llama la Cábala. La Cábala es no puede ser catalogado como una religión, sino más bien como una búsqueda de entender de qué se trata esa relación entre Dios, que es eterno, inmortal, y la creación que él hizo, el universo, las personas, los animales. Se trata de llegar a un entendimiento para ver cómo se relacionan Dios eterno, infinito, con todo lo que él ha creado, que es finito y que perece. Ahora, dentro de esta concepción que ellos tienen, ellos hablan acerca de un árbol de la vida que tiene 10 sefirot o 10 maneras de mostrar la inteligencia o la sabiduría. Una de ellas tiene que ver justamente con los ángeles. Los ángeles están dentro de la Cábala como elementos justamente importantes en lo que tiene que ver con la prosperidad, la sanidad, la protección, y son vistos los ángeles como una especie de amuletos. Hay otra palabra más adecuada de amuletos, pero tiene que ver con esto de sentir que son como talismanes, es la palabra, como talismanes que los pueden proteger y les pueden traer la prosperidad en salud, en riqueza, en todas las cosas, en el entendimiento, en la sabiduría. Así que el problema de esta cábala es justamente la posición en la que ponen a los ángeles, porque incluso se habla de 72 ángeles que alguien inventó en algún tiempo y tienen nombres, y cada uno de esos ángeles está dividido por días del año, y a cada persona, de acuerdo a los días del año, como en el zodiaco, le corresponde a un ángel que es su ángel protector. Lo que quiero decir es que este concepto de los ángeles, hermanos, está metido prácticamente en todas las religiones del mundo. Ahora, lo interesante es que muchas de estas creencias son tomadas de versículos aislados de la palabra de Dios, como en el caso de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos, para crear toda una doctrina que va en contra justamente de otros pasajes de la Escritura. Ahora, la Cábala se apoya en algo que se llama las enseñanzas esotéricas o el esoterismo, justamente. Y ellos, dentro de este esoterismo, toman como base lo que son el alfabeto de los judíos, lo mezclan para hacer lo que se considera o se llama como el tarot. Y hablando con una persona que cree en esto, me decía que el tarot, leído al revés, es lo mismo que Torah, que es justamente donde basan sus doctrinas, en la Torah o en el Pentateuco, que los judíos aseguran que es su única fuente de fe que viene de parte de Dios. Así que el esoterismo tiene que ver con esto justamente. Pero el gran problema es que el esoterismo avanza a un nivel de más oscuridad, a un nivel en el cual los ángeles son cubiertos de sombras y de lodo, porque entran justamente en Betsy, si me ayudas, en lo que tiene que ver con la adivinación. Los ángeles son vistos como dioses de la tierra. Y si ustedes recuerdan, hermanos, allí en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13, se nos habla el caso de Saúl, que sabía que Dios ya lo había abandonado, trató de buscar la dirección de Dios, pero Dios ya no le contestaba, y entonces él fue a buscar a una divina, la divina de Endor. Perdón, hermanos, iba a estornudar. Esta mujer tuvo mucho miedo, porque ella sabía perfectamente que el rey Saúl había mandado matar a todos los adivinos, y ella era una divina. Entonces, cuando
el rey Saúl se presenta delante de ella. La adivina de Endor le dice, tú sabes bien lo que hizo el rey Saúl, que mandó matar a todos los adivinos y a todos los hechiceros. Si tú vienes a mí, me estás comprometiendo con esta situación. Y obviamente Saúl no había revelado que él era el rey Saúl, el que había dado la orden. Y Saúl le dice, no, yo te prometo, vive Jehová, que no te voy a hacer ningún daño, pero necesito que me hagas un favor. Y le pide que se meta al mundo de los muertos para tratar de encontrar a Samuel justamente y que le dé instrucciones. Este pasaje no lo vamos a estudiar a detalle, pero lo que quiero decirles es que dentro de esta área de adivinación, los ángeles también son vistos como dioses de la tierra, que tienen el poder, de acuerdo a los adivinos, a los que se meten dentro del ocultismo, para mezclar justamente las cosas eternas de los cielos y de la muerte y traerlas justamente al reino de los vivos. El tema es que si ustedes lo observan, hermanos, se empieza de algo que es puro, que es la creación de Dios, hacia los ángeles, que son siervos del Señor, mensajeros, ministros, como dice la palabra, en favor de nosotros, y se va llenando de sombras y de lodo esta doctrina para llenarla cada vez más de algo oscuro e ir descendiendo justamente hasta llegar al ocultismo. Y el ocultismo tiene que ver justamente con la búsqueda y la adoración de ángeles demoníacos e incluso del mismo ángel caído, el principal, que es Satanás. Así que hasta donde voy ahorita, ¿hay algo que quisieran comentar, mis queridos hermanos que están por Zoom o Facebook? Si no, concluiríamos con esta primera parte, citando la palabra de Dios respecto a la visión del Espíritu Santo de estas cosas que están ocurriendo, que no solamente se remontan al primer siglo, sino que han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad y que estamos viendo ahora con mucha más fuerza a través de lo que se está difundiendo en películas, series, cine, revistas, que esto ha entrado en una moda que es un boom en el que mucha gente se ha metido y se ha subido. ¿Algún comentario de ustedes, queridos hermanos? Ok, hasta ahorita ha sido claro, hermanos. Bien, entonces, hermanos, veamos qué es lo que dice el Espíritu Santo acerca de todo esto. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un camino de muerte. Y la postura del Espíritu Santo es esta, expresada en Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, o como dice la versión 60, les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, o como dice la versión 60, que sea anatema, que sea maldito. Versículo 9. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otro evangelio, otra buena noticia diferente, distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona, que ese ángel sea maldito. ¿Cuál es la postura de Dios? Nada que tenga que ver con meternos en temas de adoración a los ángeles, ni mucho menos de llenar de sombra, de lodo, de suciedad a lo que Dios ha hecho como algo bueno. Todas las doctrinas alejadas de lo que dice la palabra del Señor es algo que Dios condena en su palabra. Si algún ángel del cielo les predica otro evangelio diferente del que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Que esa persona, que ese ángel sea maldito. Eso es la postura del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo es que la gente
se mete en esto? ¿Cómo es que las personas se van adentrando justamente en estas sombras que van a terminar justo con la destrucción de su propia vida? Cuando uno piensa en la oscuridad, hermanos, yo no sé ustedes, pero de niño a mí me atemorizaba un poco el asunto de quedarme en la noche a oscuras. Ahora necesito que todo esté a oscuras para que yo pueda dormir, pero de niño me asustaba. Pero cuando veía la luz, entonces venía la tranquilidad otra vez a mi vida. Cuando nosotros pensamos en todas estas doctrinas que están erradas, que están fuera de la voluntad de Dios, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué la gente se mete en estas situaciones? Y lo que a mí se me ocurre, hermanos, es que más allá de la curiosidad que mucha gente tiene por el conocimiento, por meterse a entender algunas cosas que les parecen difíciles, más allá de eso, pienso, y perdónenme la analogía, pero pienso que les ocurre lo mismo que he leído acerca de cómo se cocinan las ranas. Las ranas las echan en agua fría y las ranas no sienten nada. Las ponen en la lumbre y conforme va subiendo la temperatura, las ranas se van acostumbrando al calor hasta que finalmente llegan a un punto en que no lo resisten y se mueren vivas por la temperatura que se genera justo en el agua. Y así me parece que algunas personas se van deslizando de la fe. Sin darse cuenta, se empiezan a meter poco a poco en algunas cosas que no son agradables delante de Dios y se van acostumbrando hasta que finalmente ya están tan metidas que es difícil salir de allí. Y pienso en algunos programas que a veces se da en el radio, algunos comentarios de gente que empieza a hablar acerca de las oraciones a los ángeles, de los decretos hacia los ángeles, de buscar la protección de ellos. Y empiezan por cosas en apariencia inocentes porque dicen los ángeles son seres luminosos, son seres creados por Dios, podemos acercarnos a ellos. Y empiezan con estas cosas y poco a poco se van deslizando hacia la cábala, el esoterismo, la adivinación, el ocultismo, la magia, la adoración a los ángeles caídos. Poco a poco se van metiendo y llega un punto en el que simplemente, a menos que Dios sobre un milagro, la gente se queda clavada dentro de eso. Así que bueno, quería comentarles esto acerca de lo que nos dice Hebreos, porque Hebreos es un libro apologético, es decir, nos va a hablar el Espíritu Santo acerca de cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo y que están destruyendo la fe justamente de los cristianos. Pero también este libro nos da preciosas enseñanzas acerca de la luz y del verdadero sentido de lo que Dios ha creado. Pasemos al segundo punto, hermanos. Entonces, hablemos acerca de los ángeles, los agentes secretos de Dios. Me acordaba de la introducción, no de todo el libro, y volví a leer hoy, en esta tarde, la introducción. Dije, sí, yo me acordaba de esto. El libro está lleno de ejemplos de cómo Dios ha enviado a los ángeles y están citados pasajes de la Escritura, el actuar de los ángeles, pero también tiene muchos testimonios como el de un servidor acerca de cómo Dios obró de manera sobrenatural. Pero la introducción que recordaba, y por eso es que me gustó mucho, es que dice que el hermano Billy Graham tenía la intención, y de hecho lo hizo, pero no lo publicó, de escribir un libro acerca del actuar de Satanás, de los ángeles caídos, de los demonios y demás. Pero ya cuando lo había terminado, dijo, no, esto no está bien. Yo necesito hablar justamente de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros los hombres. Entonces cambió el enfoque y dijo, voy a hablar de los ángeles de Dios, los agentes secretos enviados por Dios en favor de nosotros que recibiremos la salvación. Y sin meterme al libro, yo quisiera centrarme en la palabra de Dios y leer los 4 versículos que nos hablan acerca de las funciones de los ángeles. Así que, Betsy, si me ayudas, por favor, ¿cuáles son las funciones de los ángeles de acuerdo
a este libro de Hebreos, capítulo 1. Hay 4 cosas que nosotros encontramos aquí. De hecho, si buscamos en la Escritura, encontraremos muchas más. Pero como estamos estudiando Hebreos, nos centraremos en estas 4 cosas. La primera cosa que nos dice Hebreos capítulo 1 al 6 es que los ángeles fueron creados para adorar al Hijo. Dice así el versículo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, al Hijo de Dios en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que el primer propósito es adorar al Hijo de Dios. Y si ustedes lo recuerdan, hermanos, en el acontecimiento que cada año celebramos en Navidad, en Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14, encontramos justamente a los ángeles que anuncian a los pastores el nacimiento del Hijo de Dios y empiezan a adorar al Hijo de Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas. Adoran al Padre, adoran al Hijo. Están los ángeles justamente cumpliendo este propósito de adoración. Luego, en el versículo 7 de Hebreos 1, se nos habla acerca de que son espíritus mensajeros. Este versículo en realidad está tomado del Salmo 104, versículo 4. Es decir, es como una repetición del 104.4, pero con una pequeña variante que tiene que ver en la manera como se tradujo del hebreo al griego una palabra, la palabra viento. Pero este versículo dice así, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Les leo lo que dice el Salmo 104, versículo 4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. En los 2 versículos nos está hablando acerca de los ángeles, pero la primera cosa que nosotros podemos ver es que los espíritus llamados ángeles tienen un propósito de enviar mensajes justamente de parte de Dios a alguna persona en particular, algún siervo que está llamado para algún ministerio. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 7, encontramos a Isaías justamente, este profeta del cual les hablé hace 8 días, diciéndoles que de los escritores, de los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, él es uno de los que puede notarse por el estilo de escribir, que era una persona sumamente preparada. La cantidad de palabras que él utiliza excede con mucho lo que es el lenguaje normal de una persona. Isaías, en este capítulo 6, está hablando acerca de que él fue a buscar a Dios, estaba en la presencia de Dios, y de pronto Dios le permitió ver su gloria. Y fue tan maravillosa que Isaías sabía lo que estaba pasando y dice que su alma se llenó de miedo, porque decía, mis ojos han visto la gloria de Dios y yo no soy más que un simple pecador y Dios va a quitar mi vida porque he visto su gloria. En ese momento nos dice la Escritura que descendió un ángel del cielo y tomó un carbón encendido del altar. Tomó el carbón y lo puso sobre los labios de Isaías y le hace saber que cualquier pecado que él haya cometido es borrado. Es borrado cualquier cosa que él haya dicho y perdonado su pecado. Y cuando él sabe que este ángel está allí, escucha la voz de Dios que le dice, Isaías le dice estas palabras, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías contesta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y este ángel que había justo ido a presentarse delante de él y tomar este carbón para quitar la mancha o el error que tenía, es este ángel que le hace saber que él va a ser enviado justamente a predicar a las personas y que habrá muchos que no van a escuchar. Pero los espíritus mensajeros, los ángeles,
llevan en muchas ocasiones un mensaje que viene directamente de Dios hacia una persona. Lo mismo ocurre cuando la Escritura nos habla acerca de que el ángel Gabriel se presenta primero con Daniel, ahí en el capítulo 8 de Daniel, se presenta justamente para darle un mensaje, y después se presenta el ángel Miguel para hablarle acerca de la lucha que ha tenido justamente contra el príncipe de las tinieblas, contra Satanás. Otra de las funciones que nosotros vemos en este libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 7, es que el Señor llama a sus ministros o a sus ángeles, llama de fuego. Llama de fuego. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, nos remitimos justamente a Génesis capítulo 3, versículo 24. Si ustedes recuerdan, hermanos, en Génesis 3 está el relato de la creación de Dios, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, toda la creación, pero específicamente en Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la caída del hombre, cómo se dio a la tentación, primero Eva y luego Adán, y cayeron en esta tentación del enemigo, y Dios establece un castigo para ellos. El versículo 24 nos habla acerca de que Dios los sacó del huerto del Edén y puso a los ángeles para que con espadas de fuego impidieran justo que aquellos hombres, aquella pareja, regresara al lugar que Dios había consagrado para estar en su presencia, el huerto del Edén. Pero también, hermanos, nosotros podemos hallar esta expresión de las llamas de fuego cuando nosotros, hermanos, pensamos justamente en el libro de Éxodo, cuando la palabra de Dios en el capítulo 13 nos habla acerca de que la nación de Israel salió de Egipto, que Dios envió la sombra, una nube que en el griego es el Shekinah, que es la gloria de Dios, para cubrirlos durante el día, para que el sol no les quemara en el desierto. Pero durante la noche había columna de fuego que iba guiando justamente el camino. No sabemos, no lo declara la Escritura, si exactamente esa columna de fuego eran ángeles que estaban iluminando en aquel lugar. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios ha enviado a estos siervos, que son como llamas de fuego, en algunas ocasiones incluso para destruir. Cuando lo menciona la Escritura en Génesis capítulo 19, que llegaron dos ángeles a la casa de Lot y llegaron ahí para decirle que ellos iban a destruir la ciudad y que iban por ellos justo para sacarlos, porque Dios había determinado librar a Lot y a toda su familia de la muerte. Y no me adentro mucho en ese pasaje, seguramente ustedes lo recuerdan, que cuando la gente de Sodoma se dio cuenta de que habían entrado estos ángeles, esta gente que era perversa, que era, tenía costumbres sodomitas que tienen que ver con el echarse con varones, pretendían que Lot les entregara a estos varones, a estos ángeles que habían tomado forma de hombre, justamente para poder abusar de ellos. Y Lot, en su desesperación, porque sabía que eran siervos de Dios, les dice: no, amigos, no hagan esto, por favor. En todo caso, les doy a mis hijas, pero no hagan esta maldad contra los siervos de Dios. Y como aquellos hombres insistían justamente en tirar la puerta, aquellos ángeles, nos dice la Escritura, que produjeron una ceguera en todos los sodomitas que estaban allí. Y la Escritura nos dice que les dijeron: salgan ahora. Lo sacaron y destruyeron la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Así que ellos son siervos llamados como llamas de fuego, también para hacer un juicio de Dios hacia las personas. Y la última, que me encanta justamente, es la función de los ángeles, es el servicio y la protección de los herederos de la salvación. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, aquí es donde podrían entrar muchos de los testimonios que el hermano cita en su libro, de cosas extraordinarias que han pasado cuando las personas han sido liberadas de la muerte
liberadas del peligro de animales. Menciona aquí un tigre de Bengala y unos cachorros que estaban a punto justo de matar a una persona, y cómo Dios envió a un mensajero suyo, a uno de los ángeles, para protegerle. Y así menciona el hermano muchos testimonios. Pero lo que queda claro es que los ángeles han sido enviados en servicio y protección de los que van a ser herederos de la salvación. Y quizá uno de los ejemplos, hermanos, más claros de esto es aquella historia que es sobrenatural acerca del tiempo en el cual Abraham echó fuera a Agar y a su hijo Ismael, porque no quería que fuera competencia justamente con su hijo, con Isaac, y sacó a Ismael y sacó a Agar. Y la Biblia dice que llegaron a un lugar donde era desierto, ya no tenían agua, y entonces la mujer deja a Ismael abajo de un arbusto y se va, dice, como a un tiro de piedra, de lanza de arco, y perdón, me distraje porque vi un mensaje ahí de Rebeca, si quieren ahorita lo comentamos también. Pero ese ángel, Agar se retira como a un tiro de arco, y se retira porque no quiere ver morir a su hijo. Y entonces el niño empieza a clamar a Dios y empieza a llorar. Y la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios oyó el clamor de Ismael y envió a un ángel para que les proveyera de todo lo que ellos necesitaban. Porque dijo, de Ismael también voy a hacer una gran nación. Entonces, lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que los ángeles han sido enviados también en una medida de protección justamente hacia aquellas personas que, por la gracia de Dios, porque Él es bueno, alcanzaremos la salvación, o aquellos que fueron llamados justamente para una labor, un trabajo específico. Y hace un momento nuestra hermana Rebeca nos ponía por aquí el asunto de que también hay un ángel, aunque de momento me desconcertó un poquito, hermana Rebeca, porque habla acerca del ángel en la burra de Balaam, pero creo que ahí fue la burra la que... Ah, sí, cierto, claro. Está Balaam subido o montado en la burra, y la burra ve un ángel enfrente de ella, de la burra, y no quiere caminar. Y entonces allí hay justamente un mensaje de Dios para este hombre, para decirle, no te atrevas a maldecir a mi pueblo, porque son mi pueblo escogido. Así que en todos estos relatos, hermanos, vemos el actuar de Dios enviando justamente a los ángeles para protegernos. Y aquí es donde hago una pausa, hermanos, para decir esto. Yo veo que todo lo que Dios ha hecho es perfecto, y es luz, y es maravilloso. Pero los hombres han tomado las cosas perfectas de Dios para darle un giro y quitar la gloria que a Dios le pertenece, justamente para dárselas a las criaturas y después a ellas mismas. Y cuando estamos estudiando este libro de Hebreos y vemos esto que nos habla acerca de los ángeles, nosotros podemos entender, hermanos, que Dios tiene un propósito de bendición justamente para nosotros. La tercera y última cosa que nosotros podríamos ver, hermanos, así un poco más rápida, porque hemos hablado mucho de nuestro Señor Jesucristo cuando empezamos hace 15 meses hablando acerca del Dios que adoramos, de las cualidades de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Están esos primeros 5 capítulos que hablan acerca de la naturaleza de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que me voy rapidísimo con las cosas que están aquí descritas en el libro de Hebreos, capítulo 1, que nos hablan acerca de la luz de nuestro precioso Señor, del brillo esplendoroso de la luz de nuestro Señor Jesús. Y estos versículos, hermanos, nos hablan de la naturaleza de nuestro amado Salvador. En el versículo 1 y 5 nos habla acerca de que Dios dice que Él es su Hijo. Jesucristo es su Hijo. Es eterno, pero nacido de mujer.
Y cuando lo subrayamos, hermanos, es para enfatizar lo que dijimos hace 8 días, que cuando alguien lee en la versión 60 la palabra en el versículo 4 diciendo, hecho semejante a los hombres, podría, o hecho tanto superior a los ángeles, podría pensar que Jesucristo, nuestro amado Señor, fue hecho por Dios. Pero hablamos hace 8 días que se refiere específicamente al momento en el cual Él nació de mujer, nació de María, pero que tiene una naturaleza eterna. El versículo 6, hermanos, nos habla acerca de que Él es digno de adoración. Por eso les dice a los ángeles, adórenlo. Él es digno de adoración. Él es rey justo para siempre, nos dice el versículo 1:8. Él es justo y recto, versículo 1:9. Y nos habla también el Señor en este pasaje que el Señor es pleno de alegría. Él nos dice el versículo 9, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y cuando pienso en esta naturaleza de mi Señor y que el libro de Hebreos nos habla acerca de que Él fue ungido pleno de alegría, yo entiendo, hermanos, que esto es lo que Dios espera de nosotros, que no vivamos en una situación de ansiedad, de tristeza, de melancolía, sino que permitamos que el Espíritu Santo llene con este ungüento suyo y nos sature de la alegría que hay en nuestro amado Señor. Y concluyo, hermanos, hablando acerca de las últimas cosas que este capítulo nos habla acerca del brillo esplendoroso de la luz, la naturaleza de Jesús. Él es creador, nos dice el versículo 10. Él es creativo en los cielos. Maravilloso nuestro Señor Jesucristo, porque si algo podemos disfrutar, hermanos, es que cada cosa que ha creado nuestro Señor tiene una imaginación, una creatividad infinita. Me encanta cuando veo algunos de los programas de lo que ocurre en otra parte del planeta, y me refiero al Oriente, me refiero al África, me refiero a islas que no han sido exploradas, que todavía están vírgenes, la variedad tan impresionante de criaturas que hay allí y que nos sorprendemos con el color, el brillo, la luminiscencia que tienen muchísimos peces. Es algo maravilloso cuando pensamos en la creatividad que está dentro de la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Eso me anima a mí a que nosotros, hermanos, debemos explorar esa parte de nuestro cerebro que tiene que ver con el hacer las cosas cada día mejor y con excelencia para nuestro Dios. Es eterno, nos dice el versículo 1 al 11, es soberano en todas las decisiones que Él haga. Nadie podrá decirle a nuestro Señor, ¿por qué haces tú tal o cual cosa? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué has hecho esto? Él es soberano en todo lo que hace y todos sus planes, todos sus pensamientos son de paz y de bendición para nosotros. Y finalmente el versículo 13 dice el Señor, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuestro Señor es digno de todo honor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, gracias.